Agradecido con Dios por cada uno de ustedes que no han podido llegar con bien y agradecido porque ha sido una semana que yo creo que aunque hay problemas, tenemos problemas, todavía ha sido una bendición. Le damos gracias también por la conferencia que tuvimos con, con Bogotá Sur, Maracay, y gracias a Dios nosotros también tuvimos el privilegio de estar con ellos para el evento de las parejas. Eso es muy necesario también. Entonces, por esa parte, estamos contentos. Estamos contentos de que estamos vivos y la alabanza no hay ni que hablar. Nos prepara y nos gozamos con el Señor para prepararnos para escuchar la palabra que el Señor tiene para hoy día. Entonces, ¿estamos listos? Gracias, Señor. Te damos, vamos a orar, te damos por el día de hoy, otro día maravilloso que tú nos has regalado. Gracias por prepararnos para abrir nuestro corazón y escuchar esta palabra, Señor, que tú tienes para cada uno de nosotros. Sabemos que cada enseñanza que tú nos traes, la guardamos para qué, para practicarla y para usarla en tu nombre, Señor. Agradecidos por las familias que están presentes, por cada uno de ellos, aunque estemos pasando por problemas de salud, cualquier tipo de situación, sabemos que tú estás obrando sobre todo esto, especialmente las peticiones que se han puesto en tus manos. Gracias por este servicio y agradecido por la vida de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y vamos a continuar con las parábolas. Hoy día es la parábola de los labradores malvados. Suena un poquito fuerte, pero a la misma vez una enseñanza que nosotros todos necesitamos aprender de. A mí como siempre, me edificó y también me dio duro. Y eso es bueno, ¿no? Cuando dice que cuando uno mismo le aprende y también uno reconoce lo que hay, ¿no? Que uno tiene que hacer en esta vida. El texto clave, no sé si también creo que está allá, pero el texto clave es Mateo 21, el 33, versículo 23 al 46. Okay, vamos a empezar con el número 33. Y nos dice, escuchen este otro ejemplo. El dueño de un terreno sembró una viña y alrededor de ella construyó un cerco. Preparó un lugar para hacer vino con las uvas que cosechará y construyó una torre para vigilar el terreno. Luego alquiló la viña a unos hombres y se fue de viaje. Seguimos con el 34. Cuando llegó el tiempo de la cosecha, el dueño del terreno envió a unos sirvientes para pedir la parte de la cosecha que le correspondía a él. El 35 dice que, pero los que alquilaron la viña trataron mal a los sirvientes, perdón. A unos de ellos los golpearon, a otros los maltrataron y los mataron y a otros le tiraron piedras. El 36 nos dice que entonces el dueño envió más sirvientes que al principio, pero los hombres los trataron también de la misma manera. El 37 finalmente el dueño envió a su hijo, porque pensó que los hombres le iban a respetar. El 38, pero cuando los hombres vieron que había llegado el hijo del dueño, dijeron entre ellos, este muchacho heredará la viña, cuando el dueño muera, vamos a matarlo. Así nos quedamos con todos nosotros. Eso. Entonces el 39 nos dice, los hombres agarraron al muchacho, lo sacaron de la viña y lo mataron. El 40 nos dice que cuando venga el dueño de la viña,
Que empiecen ustedes qué hará con esos hombres. El 41 dice, ellos contestaron, el dueño matará sin compasión a esos malvados, luego los alquilará la viña a otros hombres que le entreguen la parte de la cosecha que les corresponde. Imagínense. 42, el Señor Jesús les dice, ¿no recuerdan lo que dice la Biblia? La piedra que resacharon los constructores del templo, esa es ahora la piedra principal. Esto nos deja maravillados, pues Dios es el que lo hizo. El 43 nos dice que les aseguró que Dios les quitará a ustedes el derecho a pertenecer a su reino y se le dará a los que obedecen en todo. El 44 dice que cualquiera que caiga sobre la piedra que despreciaron los constructores quedará hecho pedazos. Y si la piedra cae sobre alguien, lo dejará hecho ¿qué? Polvo. Cuando yo leía esto, yo me quedaba como que, wow, obediencia. El 45 dice, cuando los sacerdotes principales y los fariseos escucharon estas comparaciones y ejemplos, se dieron cuenta de que Jesús hablaba de ellos. El 46, entonces quisieron apresarlo, pero no se atrevieron a hacerlo. Y es que también tenían miedo de la gente, porque la gente pensaba que Jesús era un profeta. Entonces vamos a unos versículos claves de este pasaje, que son en Mateo 21, 42 y Mateo 21, 43. Y nos dice que resumen la temática de rechazo a Jesús. La piedra angular aquí en esta palabra, ¿no? Y el traspaso del reino de Dios a quienes produzcan frutos. En esta parábola Jesús confronta a los líderes religiosos por rechazar a qué? A los profetas y al Hijo. ¿Quiénes eran los profetas? ¿Alguien se acuerda? ¿Me puede decir, ayudar? El Antiguo Testamento, igual que también Oseas, Elías, Oseas, Ezequiel, Nahum, Daniel. Gracias. Entonces el contexto histórico de Mateo 21, del 33 al 46, la ubicación es en Jerusalén. Durante la semana de la vida de Jesús, que creo que es la última semana de Jesús, poco antes de su arresto, ¿no? Jesús confronta directamente a los principales sacerdotes y fariseos en el tiempo, quienes cuestionaban que su autoridad, utilizando la parábola de los labradores malvados, ¿para qué? Para denunciar su rechazo a Dios. El asesinato de los profetas y su inminente muerte. ¿Cuáles son los elementos clave del contexto histórico y simbólico? Tensión en Jerusalén. Jesús estaba en el templo, el centro religioso y político, confrontando ¿a qué? A los élites, o sea, a los élites judías, a los sacerdotes y ancianos, que buscaban desacreditarlo y arrestarlo. La viña como símbolo es la tradición judía, y si alguien me puede leer en Isaías, capítulo 5, el versículo del 1 al 7. Isaías, capítulo 5, el versículo del 1 al 7. Por favor. La obra de la Biblia. El 1 al 7, pastor. Por favor. ¿Del 1 al qué? Al 7. Al 7. Ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera cerca. Le había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas.
había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. 4. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Como esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres. Os mostraré, pues ahora lo que haré yo a mi viña, le quitaré su vallada y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. 6. Haré que quede desierto, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y aquí su iglesia, justicia, y aquí la muerte. Gracias. La viña representa al pueblo de Israel. Confiado a sus líderes, los labradores que maltrataron a los siervos representan a los líderes religiosos y rechazaron ¿a qué? A los profetas. Otro punto, el hijo y la piedra angular. El hijo enviado al final representa a Jesús mismo. Amén. La parábola profetiza que los líderes lo mataran, pero ¿qué será la piedra angular? Rechazada pero fundamental. Aquí tengo en paréntesis. Que sostiene que un nuevo pueblo de Dios. Amén. Cambio de liderazgo. Otro punto. Jesús anuncia que el reino de Dios le será quitado a los líderes actuales y dado a quien, a una nación, pueblo que dé frutos, aludiendo a la formación de la iglesia y la expansión del evangelio. Otro punto, reacciones de los líderes. Los líderes entendieron que la palabra era sobre ellos, lo que aumentó su deseo de matarlo. Más rabia. Frustrado por el temor a la multitud que seguía a Jesús. Y nos dice que vamos a expandir un poco más de lo que significa la piedra angular, según la Biblia, ya que es el concepto central de esta parábola. Según la Biblia, una piedra angular es el bloque fundamental que sostiene, un ejemplo, en este edificio ahí tiene una piedra angular que, sí, gracias. Situado en la esquina o parte superior de un arco que sostiene y une y alinea una estructura completa. O sea que si se quita, se cae. Y metafóricamente representa a Jesús como la base indispensable de la iglesia, como lo dijo la hermana. La fe cristiana y la salvación siendo que escrito como la piedra que los edificadores desecharon porque se volvió lo más importante. Fundamento de la iglesia. Jesús es la piedra angular de fundamento sobre la cual se edifica la congregación cristiana. Y si alguien lee rapidito ahí Efesios, el capítulo 2, el versículo 20. 2:20. Sí, Efesios 2:20. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Amén. Otro punto, significado profético. En el Antiguo Testamento se profetiza como una piedra probada y preciosa, colocada en Sión. Y ahí nos lleva a Isaías, capítulo 28, 16. Si alguien lo puede. 28, versículo 16. Por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión
por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable, y el que creyere no se apresure. Gracias. Y eso somos también nosotros, ¿no? Nosotros somos... No hay prisa, porque Él viene a su tiempo. Aquí también nos habla de la piedra rechazada. Se cita en Jesús como la piedra que los constructores, líderes religiosos de la época rechazaron, pero que Dios estableció como el eje principal. Está en Salmos 1.18, capítulo 1.18, 22. 118, 22. 118, 22, Salmo. 118. Sí. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Amén. Y también nos habla de Mateo 21, 42, que ya lo leímos. Otro punto dice, eje de salvación. Representa el punto de referencia y el estándar para todo creyente. Todo creyente. No hay, ¿cómo se llama?, excepciones. Además, el concepto se usa ¿para qué? Para describir el fundamento de la tierra. Y eso también está en Job 38, capítulo 38, el versículo 6. 38, 6. Sí. ¿Sobre qué está fundada sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Amén. Esta parábola funciona como un juicio sobre los líderes de Israel de la época, redefiniendo el pueblo de Dios basado en la aceptación de Jesús. El pasaje de Mateo 21, de 33 a 46, contiene una narración en la que Jesús expone de manera contundente la actitud rebelde de los líderes religiosos de Israel. Por extensión de todo el pueblo que rechaza el llamado de Dios. También incluye a los que hoy día rechazan el llamado de Dios. Al igual que lo que hicieron estos líderes religiosos. O sea que esto hasta hoy día todavía nada ha cambiado. Todo sigue, al menos si ha recibido a Cristo, ¿no? Pero sigue igual. Esta parábola no solo nos muestra la paciencia y misericordia de Dios, sino también su justicia en el juicio. A través de esta historia, Jesús ofrece una advertencia solemne sobre las consecuencias del rechazo a su autoridad y misión. Habla de misión, ¿no? La iglesia, nosotros somos misioneros. A nosotros un día vino el pastor y nos dijo ya, que Dios los acompañe, que Dios los bendiga, hasta aquí llego yo. Sí, y prepárense, que Dios los bendiga. Aquí está un ejemplo que estoy usando yo personalmente, ¿no? Vamos a explorar 5 aspectos clave de esta parábola, analizando qué es su significado y aplicación en nuestra vida. El punto número 1, la viña y su dueño. Eso lo leímos en Mateo 21, 33. La parábola comienza con la descripción de un hombre que planta una viña. La cerca y cava un lugar y construye una torre. Luego la arrienda a los labradores y se va lejos. Esta viña representa a Israel, como se menciona en Isaías, que usted lo leyó, hermano, el capítulo 5, del 1 al 7. Y el dueño simboliza ¿a quién? A Dios. El esmero con que se prepara la viña refleja el cuidado y las provisiones de nuestro Dios.
ha dado a su pueblo, ¿para qué? Para que den fruto. Usted sabe cuáles son los frutos, ¿no? El Espíritu. Sin embargo, él arrendarla a los labradores, Dios da la libertad a él, ¿para qué? Para ministrar. ¿Y qué pasó? No hicieron lo que se les ha confiado, esperando que produzcan frutos dignos. Cuando yo estaba leyendo, y después mi señora también me lo tira así, para confirmar, es una cosa que uno no se da cuenta que nosotros no somos dueños, nosotros somos administradores. El punto número 2, el envío de los siervos, que lo leímos en el Mateo 21, del 34 al 36. El dueño envía siervos a recoger los frutos, pero los labradores que hacen lo golpean y lo matan, y lo apedrean, ¿no? Estos siervos representaron a los profetas enviados por Dios, que ya hablamos cuáles eran ellos. En la historia de Israel, ¿para qué? Para llamar al pueblo a arrepentirse y a la fidelidad. Sin embargo, el rechazo y la persecución de los profetas ilustran la dureza del corazón de Israel y su constante resistencia a escuchar y a obedecer a la voz de Dios. Hay muchos hoy día, y por eso oramos por ellos, para que lleguen y conozcan de Cristo. Para los que no quieren, para los que pueden y no lo hacen. Porque como hoy día no hay excusa. Virtual, hay varias maneras de escuchar la voz de Dios. El punto número 3, el envío del Hijo. También se encuentra en Mateo 21, del 37 al 39, que nos dice, finalmente el dueño de la viña que envía a su hijo, pensando que lo iban a respetar. Pero los labradores al verlo dicen, matarlo para que quedarse con la herencia. El Hijo representa a Jesucristo, imagínense. El Hijo de Dios, quien es enviado como el último mensajero y redentor. La decisión de los labradores de matar al Hijo no solo revela su avaricia y maldad, sino también la profecía de rechazo y crucifixión de Jesús por parte de los líderes religiosos y el pueblo de Israel. La palabra muestra la culminación del rechazo a Dios y a su mensaje de salvación. Han habido historias de que hay personas que le aumentan el seguro de la vida de la persona y la matan para ganar el dinero. Eso es un ejemplo para adueñarse de la viña, de la plata. Nosotros a veces de vez en cuando vemos un programa de identificación, que son de cosas de detectives y eso. Y eso pasa. Fulanito de tal vino y aumentó la aseguranza del esposo. 2 o 3 días después lo encuentran muerto por la plata. Es como ahora con toda la función y todo eso. Hay mucha gente que se ha muerto y los familiares siguen cobrando la función. Sí. No, aquí, por eso es que se la pedía. Okay. Y el punto número 4 nos dice de que el juicio sobre los labradores está en Mateo 21, del 40 al 41. Jesús pregunta a su oyente, ¿qué hará el dueño de la viña cuando regrese? Ellos responden que castigaría severamente a esos labradores malvados y arrendará la viña a otros que le den los frutos a su tiempo. Esta respuesta condena a los propios líderes de religiosos, quienes sin darse cuenta profetizan su propio juicio. Dios quitará el reino de aquellos que no producen fruto y lo dará a otro que sí lo hará, anticipando que la inclusión de los gentiles en el plan de salvación. El punto número 5, la piedra rechazada y la advertencia final.
en Mateo 21 del 42 al 46. Y aquí donde Jesús cita el salmo que leímos, el 618, refiriéndose a sí mismo como la piedra que los constructores rechazaron, pero ha llegado a ser la piedra angular. Esta piedra angular es esencial en la construcción de un edificio, como lo hablamos. Y Jesús es esencial en el plan de Dios. ¿Para qué? Para la redención de los líderes religiosos. Al rechazar a Jesús se pone en una posición de juicio inevitable. Jesús advierte que el reino de Dios les será quitado y dado a un pueblo que produzca los frutos del reino. Aunque los líderes religiosos quieren arrestarlo, temen a la multitud que lo ven como un profeta. No solamente dinero, también rabia, ¿no? La parábola de los labradores malvados en Mateo 21, del 33 al 46, confronta la infidelidad humana frente a la gracia divina, advirtiendo que el reino será quitado a quienes no den frutos. Jesús denuncia el rechazo de los líderes religiosos hacia él como el hijo del dueño, señalando que la exigencia de administrar la viña que es la vida, la iglesia, con frutos de justicias, amor y obediencia. Nosotros, una cosa que cuidamos mucho es las finanzas. Si usted no administra sus finanzas, va a tener problemas con su matrimonio. No hay. Entonces, cuando nosotros decimos esto y esto, y así, no hemos tenido problemas, gracias a Dios, hasta hoy día. Pero hay que haber un acuerdo, ¿no? Porque la finanza es el número uno que causa divorcio. En esta parábola encontramos un tema clave que se centra en la responsabilidad de los mayordomos del reino. Nos habla el punto número, el don y la confianza del propietario, que está en el verso 33. Nos dice que la viña representa la vida del pueblo de Dios, otra vez la Israel y la iglesia, y las bendiciones divinas. La inversión, ¿cuál fue la inversión? Dios pone todo lo necesario. Aquí el ejemplo, la cerca, el lugar, la torre, eso es una inversión. ¿Para qué? Para que el ser humano prospere, pero mantiene la propiedad que es el Espíritu Santo. El arriendo, la vida es un préstamo, no es una posesión definitiva. Somos administradores, no dueños, como les dije antes. La ingratitud y rebeldía de los labradores, que está en versos 34 y 36, es rechazo a los siervos. Los siervos representan a los profetas, que hablamos más temprano, que Dios envió y fueron ¿qué? Maltratados. El rechazo al hijo. El punto máximo de la maldad es el asesinato del hijo del dueño. ¿Para qué? Para usurpar su herencia, la plata. La ceguera espiritual. Los labradores creen que pueden vivir sin el dueño y poseer la viña para sí mismos. Nosotros podemos vivir sin Dios. El juicio y la nueva oportunidad están en el versículo 40 al 44. La sentencia autoinfligida. Los oyentes fariseos reconocen que tales labradores merecen un castigo severo, condenándose a sí mismos. El cambio de arrendatarios. El reino que será quitado y dado a un pueblo que produzca los frutos. Es lo mismo que un trabajo. Un ejemplo del suyo. Si usted no está produciendo empanadas, ¿qué va a pasar?
Y viene otro y toma el lugar y empieza a producir. La piedra angular. Jesús es la piedra rechazada que Dios convirtió en el fundamento, convirtiéndose en piedra de tropiezo. ¿Para qué? Para los desobedientes. Yo me acuerdo cuando tenía una piedrita en el zapato. Eso molestaba hasta cuando uno tenía que... Esto me hizo recordar muchas cositas así. Parecen, pero son grandes, una magnitud muy grande. Aplicación, ¿qué fruto damos? Y está en el versículo 45 al 46. Y esto es una reflexión personal. ¿Administro mi vida buscando mis propios intereses o para el dueño? Llamado a la fidelidad. Producir frutos de amor, paz, alegría y bondad. El riesgo de la religiosidad. Evitar ser como los fariseos. Quienes que entendieron la parábola, pero no en lugar de arrepentirse. Buscaron matar a Jesús. Hay muchos cristianos que sí dicen cristianos, pero todavía no se han arrepentido. Y están ahí sentados, solo que ocupan los puestecitos en la iglesia que no hacen sino nada más ir y no hacen eso. Hay un montón. Para ir concluyendo, esta palabra invita a reconocer que Jesús ha confiado su casa común y espera frutos de justicia. Hermanos y hermanas, el tiempo es limitado. No sabemos. Y la fidelidad es exigida. Reconociendo a Jesús como la piedra angular de nuestra vida. ¿Para qué? Para evitar el juicio y vivir en su gracia. La parábola de los viñadores malvados es una fuerte advertencia sobre las consecuencias del rechazo. Ha llamado a Dios y a su Hijo. Y el Señor Jesús, a través de esta historia, revela la fidelidad de Dios en su plan redentor y la gravedad de no responder con fe y obediencia. Aquellos que rechazan a Jesús enfrentan el juicio, mientras que aquellos que lo aceptan y producen frutos en su vida son parte del nuevo pueblo de Dios, llamado que a vivir en fidelidad y obediencia. Este pasaje nos desafía a examinar nuestra respuesta a Jesús. ¿Estamos produciendo frutos que reflejan nuestra relación con Dios? Acuérdense una cosa, el Señor va a decir, ¿qué has hecho por mí? O como dicen, pidiendo factura o cuenta. O estamos resistiendo ese llamado como lo hicieron los viñadores. Debemos reconocer a Jesús como la piedra angular de nuestras vidas y asegurarnos de que estamos construyendo sobre esa casa o esa base sólida. Aceptamos el llamado de Dios con corazones abiertos y dispuestos a obedecer para que seamos parte de su reino y llevemos que fruto que glorifique su nombre. Y vamos a meditar en esto, en las siguientes preguntas. Esto es para cada uno, ¿no? ¿Qué similitudes ves entre la viña en la parábola y tu vida espiritual? ¿Estás produciendo los frutos que Dios te espera? ¿Cómo respondes al llamado de Dios en tu vida diaria? ¿Hay áreas en las que estás resistiendo su voluntad? ¿Cómo puedes asegurarte de que Jesús es la piedra angular de tu vida? ¿Qué lecciones puedes aprender de la actitud de los labradores malvados? ¿Y cómo puedes aplicarlas para evitar caer en la misma trampa? Acuérdense que hay engañadores, hay profetas falsos y la gente cae. Y lo siguen, sabiendo que la verdad, ¿no? ¿Qué fruto de reino está llamado a producir en tu vida y comunidad?
Son preguntas para que ustedes no mantengan ahí. Y gracias a Dios por la palabra. Vamos a orar. Gracias. Gracias, Señor, por esta enseñanza, por esta palabra. Y más que todo, para aplicarla, Señor. Para llevar con nosotros y para que el resto de aquellos que no conocen de ti, Señor, que vean lo maravilloso que tú eres, que nos da esa oportunidad para tener. Tú nos das la propiedad, pero la tenemos que administrar como tú nos llamas a hacerlo, Señor. Estamos agradecidos por el día de hoy, Señor, por la vida de cada persona que está presente y por aquellos que no pudieron venir. Pero más que todo, te pedimos para que los que no te conocen, los que te rechazan, que un día lleguen, Señor, a tus pies y se den cuenta, Señor, lo que hace falta, lo que ha sido falta en la vida de ellos, para llevar una mejor vida. Le damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.